Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante, dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Rezaba aquel poema de Jaime Gil de Viedma. El viaje iba en serio, uno lo empieza a confirmar 6 años después. Y como viaje que es, tocaba dejar Mazunte y encaminarse hacia otros rumbos. Marcela, muchas gracias por todo. Me voy de Mazunte. Todo el mundo dice que Mazunte ha cambiado mucho y que ya no es lo que era, pero ayer estuve con Obi y me dijo algo muy interesante y es que... Todo el tiempo está en movimiento y eso es la vida. El movimiento es vida, el cambio es vida. Esto es como la película de Medianoche en París de Woody Allen, que siempre pensamos que un tiempo anterior fue mejor. Y tal vez simplemente no es calificarlo de mejor y peor, sino de diferente. Pues cuando volvemos a un sitio en el que fuimos muy felices, no somos los mismos, hemos cambiado. Así que nada, comienza un día de ruta, vamos a encaminarnos una vez más a nuestro destino. Vamos para allá, a ver cuántos topes paso hoy. Es cierto, todo está en movimiento e incluso hubo un tiempo en el que nosotros también. Fue el tiempo de nuestros ancestros nómadas. La casa era el camino y el camino, el destino. Una vez pregunté en Instagram qué significa Soy Tribu y alguien dijo que es una mezcla entre la modernidad del transporte con lo biológico de estar en constante movimiento. Ser tribu es ser viaje, ser pueblo, ser paisaje y ser conocimiento. Significa ser tripulante de la vida y escribano de los mejores capítulos de nuestra historia. Y en este capítulo en particular encontrarán un poquito de todo. Bueno, pues este es el camino que conduce a la laguna de Chacagua, un lugar más apartadito de la zona popular que es Mazunte y Puerto Escondido y todo esto. Y bueno, pues voy para allá con muchas ganitas de ver cómo es y con la tremenda pena de una noticia que leí hace un mes de un chico argentino que por desgracia fue macheteado. Una noticia que salió aquí pues en todos lados. Se me encogió un poco el corazón cuando la leí. Por desgracia en el mundo, a pesar de que hay mucha más gente buena, pues los malos hacen mucho ruido. Pero bueno, voy para la laguna de Chacagua con un extra de cautela, pues queriendo disfrutarla y apreciarla y al mismo tiempo pues con cuidadito, ¿no? 6 años después me sigo encomendando a los mismos ángeles de la guarda que velan por mí desde el día que empecé esta travesía. Y de momento sigo vivo, pero cada vez con la conciencia más afilada de que igual que estamos, podemos no estar. Y es en un segundo que se puede dar ese tránsito. Buenas, buenas. Este es un mini tope en comparación a los que hay en Oaxaca, ¿eh? Me he encontrado unos topes así de gordos. ¿Puede ser el estado con más topes de México? ¿O será Chiapas? Chiapas también. Chingo de topes, ¿eh? Es que me va a reventar la suspensión ya mismo. Los topes, uno tras otro. Además están hechos con cachos de palos o cuerdas o lo que sea. Una de las consecuencias del movimiento es el desplazamiento en el espacio-tiempo y así, de esta manera, me fui aproximando a la laguna de Chacagua. Hola, buenas. ¿Tiene cocos fríos? Le voy a pedir 2, por favor. Hacía un calor de justicia y paré a hidratarme en un sitio en el que en los marcos de fotos, en vez de familiares, había animales. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hay que probarlo, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta a usted de Oaxaca? Todo, porque yo soy de allí. Mi hija está por Chicago. ¿Qué hace en Chicago? Trabaja ¿Se fue para allá como así de mojada? de mojada. ¿En serio? Sí, ya tiene como 20 y tantos años. ¿Y ya tiene papeles? No, ¿No? no, ¿Y usted se iría de México? no, ¿Por qué? porque como en México no hay otro. Y es que México es tan surrealista que los cuadros pueden cobrar vida de un segundo a otro.
relax, relax, ¿no? Demasiado pasado, relax. ¿Sí? Te puedes quedar tirado ahí, no pasa. Nos conocemos todos. La vida tranquilita. Querido, voy a comprobar qué tan buena es esa laguna. Chulada, está fresco para echarse un clavadito. Ahí lo vamos a hacer. Hasta luego. Pero qué paraíso. Esta laguna está conectada con el Océano Pacífico. Bueno, a ver si encuentro algún sitio donde dormir. El Parque Nacional Lagunas de Chacagua es un humedal de gran importancia que cuenta con 10 tipos diferentes de vegetación, 246 especies de flores y 189 de animales. Sumo, somito, sumo, sumo, qué rico está. Buenos días desde la laguna de Chacagua, donde he repuesto fuerzas y sobre todo donde me he hidratado tras la tremenda sudada por aquí adentro del día de ayer. Preparándome estoy para la de hoy. Este lugar es maravilloso, es tranquilito, es calmadito, no está tan saturado como otros lugares de Oaxaca y ahora mismo me estoy dirigiendo hacia San Andrés de Huaxpaltepec, donde me espera una persona que me va a presentar a un mascarero, a alguien que trabaja las máscaras. Tremendo arte. El otro gran arte es tratar nosotros de vivir la vida sin usar demasiadas. Pero bueno, eso es otra historia. Vámonos para allá. Hasta luego, Laguna. Hasta luego. Uy, creo que me he ido por donde no era. Sí, me he confundido. Chacagua la Grúa es pequeño, pero engañoso. Creo que era por aquí. Como decía, el destino es San Andrés de Huaxpaltepec, donde una mujer llamada Jen me va a llevar a conocer a unos artistas. Vamos para allá. Batido de fresa y de piña que va, jugo de manzana y de naranja. La gente dice jugo, la gente dice zumo. Pa' mí no me importa, pero dame un vaso ya. Bueno. Hemos llegado a San Andrés de Huaxpaltepec y la persona con la que me voy a encontrar, salvo que alguna puerta de repente se abra y me tira al suelo, está aquí a 2 calles a la derecha. Ya sabemos que hay puertas que se abren y puertas que se cierran, pero la que se va a abrir hoy va a ser de las bonitas, no de las que te dejan en cama 10 días. La persona con la que me voy a encontrar es dentista y esto es un consultorio odontológico. Jen, hola. ¿Qué? Ah, bueno, vale. ¿Qué tal el viaje? Y caluroso. Mucho calor. Bueno, estoy aquí en San Andrés Huaxpaltepec con Jen. Me estoy dando cuenta de que tú estás muy orgullosa de tu pueblo. Sí. ¿Por qué? Porque tiene mucha cultura, hay costumbres que nadie conoce y el hecho de que el mundo conozca parte de mi esencia, de mi gente, pues a mí me da mucho orgullo. Vamos a seguir recorriendo el pueblo, a ver qué encontramos por ahí. Bienvenido. Dime sorongo, que lo que negro tiene de blanco, que lo que blanco tiene de Congo. Dime sorongo. Yo bailé mucho plomero y quiero yo mi máscara y muy caro, eso comencé yo a hacer. O sea, que usted comenzó porque quería bailar y dijo, como las máscaras están muy caras, Muy caro. me hago yo la mía. Así empezó todo. Sí, fue. Del África llegó mi abuela, vestida con caracol. Trabajo de artesano. Y se ha convertido con el tiempo en el mejor mascarero. Sí. ¿Cuántas máscaras de estas ha hecho usted en la vida? Mucho. Cientos. Más miles. Sí. Los tatamandones son personas de nuestra comunidad, indígenas, que han ocupado cargos importantes, eclesiásticos y también políticos. Don Neto es uno de nuestros principales tatamandones, mascarero, músico, y pues la verdad es que es muy querido aquí en el pueblo. Que lo que negro tiene de blanco, que lo que blanco tiene de Congo. Estas máscaras él las elabora para las danzas de carnaval, máscaras de madera de parota. ¿Esta es la máscara más cara? No, la máscara depende del trabajo y del tamaño. O sea, que no es la máscara más cara. No. No, realmente no. Estaba jugando con las palabras. Ya, verdad, ya me di cuenta. Sí, estoy tejiendo una servilleta. ¿Y cuánto tiempo le lleva a tejer? Yo en 2 días hago una servilleta, pero esta es de mi mamá. Ahorita la estoy ayudando a ella. ¿Y qué siente usted mientras teje? ¿Qué siento yo? Cansada.
Porque este trabajo está muy difícil. Un día entero para hacer una servilleta. Por ello, cuando vayan a comprar un textil artesanal, pongan en valor el tiempo y el trabajo que tomó hacerlo. ¿Aprendió de pequeñita? De 12 años. ¿Y la pequeña cuando cumpla 12 años va a aprender? Ay, quién sabe, ahorita ya no quieren. ¿Tú no quieres aprender? Ni quieren hablar el mixteco ni nada. ¿No quieres hablar en mixteco? ¿Por qué no? No responde ni en español ni en mixteco. Nada. Algo cada vez más frecuente en las últimas generaciones indígenas es el rechazo a hablar la lengua nativa, vestir los trajes tradicionales y continuar con los usos y costumbres de sus antepasados. Ocupamos nosotros como danza de chareo que hay aquí en este pueblo, San Andrés, Guaxpaltepec. Tras aprender un poco de flauta y comprarle una de las máscaras a Don Neto, continuamos el recorrido cultural por el pueblo. El siguiente lugar era una mítica guarachería, lugar donde se fabrican artesanalmente los guaraches o sandalias. Yo hago guaraches, calzados. ¿Esto se hace con llanta? Sí, con estos. O sea, que lo que es un desperdicio para alguien, para ti es tu material de trabajo. Así es. Estamos reciclando para no contaminar el medio ambiente. Todo puede tener un segundo uso, ¿verdad? Así es. Y el que se pase de tequila rodará igual que los carros antiguamente. Ah, sí, güey. ¿Cuánto tiempo le lleva hacer una guaracha? Mínimo 2 horas. Vamos a coger un trocito de llanta utilizada, de carro, que ya no sirve, y lo vamos a tratar de transformar en sandalia, que es lo que hace Don Zenobio, que tiene aquí en San Andrés... Guaxpaltepec. ¿Eso? Es que es difícil de pronunciar. Entonces, ¿dónde metemos el corte? Va primero a poner el molde aquí así. Así un poquito a ojo. ¿Cómo se nota que he hecho esto pocas veces? A ver si me voy a autoapuñalar. ¡Pah! Un harakiri sin querer. Entonces, Don Zenobio, cuando yo gaste las llantas de mi moto, te las puedo traer para hacerme una sandalia. Es que me haría mucha ilusión que las llantas que me han hecho rodar por muchos kilómetros de América, pues luego me las ponga aquí, en el pie. Pues enhorabuena por el emprendimiento y por reciclar, que el mundo está muy contaminado y necesitamos reaprovechar todo lo que se pueda, siempre. Así que me encanta que en un pueblo pequeñito de Oaxaca haya alguien haciendo esto. Gracias de verdad. Lo que se ve en sus manos es el hilo extraído del algodón. ¿Y por qué tiene dos iguanas en el medio? Las dos iguanas hacen alusión al nombre del pueblo. Guaxpaltepec deriva del náhuatl Quetzpalin, que quiere decir iguana, y Tepetl quiere decir cerro, hacia el cerro de la iguana, que en el mixteco de aquí de la región es Ñuchiñititi. Ñuchiñititi. Así. Cerro de la iguana. Cerro de la iguana. Así. Eso es Guaxpaltepec. Así es. En náhuatl. Qué maravilla. Sí. En mixteco. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Todo el universo cosmogónico se refleja en el arte textil. Así es. Es la vieja. Este personaje baila con una danza de las mascaritas que se baila en el carnaval aquí en Guaxpaltepec. El mural que está a mis espaldas refleja el nombre del pueblo, Ñuchiñititi o Cerro de la Iguana. La iguana como elemento fundamental de identidad de esta población se ve reflejado con una extensa colorimetría. Este es mi estilo propio del arte mixteco de aquí de la costa oaxaqueña. Tan profunda. ¿Esta es tu casa? Sí, así es, esta es mi casa. Su casa, cuando gusten, pásenle. Mi casa es tu casa, se dice Así mucho es, por aquí, casa. ¿no? Sí, mi casa es tu casa, adelante. Este es Valdemar, un multidisciplinar artista mixteco empoderado de su origen. Embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. O sea, tu casa es tu obra. Así es. O sea, has pintado las columnas, las banquetas. Toda la cosmogonía de la cultura mixteca reflejado plásticamente en este complejo arquitectónico. O sea, que tu casa realmente es un museo que resume la cultura de tu pueblo. Así es. Te iba a decir, el día que la vendas, pero mejor no la vendas nunca. Pues es algo invaluable, ¿no? Exactamente. Que me cante el mar
Yo, además de cabeza, tengo mucha cara. Entonces no sé sí. si esta máscara me cubre la cara. De hecho, sí. Esta que personifica a un extranjero. Ah, o sea, que sería más bien así, ¿no? O sea... Sí, o sea, el hecho de que la máscara tenga esta morfología, el color, y como un grito de protesta por derivado de la conquista. Bueno, recordemos Ajá. que en esos tiempos fueron, pues... O sea, que esto representa a mis ancestros. Evidentemente sí. Bueno, yo vengo en son de paz, ¿eh? Lo digo. Sí, sí. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Esto que ven es cultura en movimiento, directa del pasado, tallada en el presente, rumbo hacia el futuro. El destino final era el Cerro Yuquititi o Cerro de la Piedra del Señor, un lugar sagrado para la cultura mixteca donde se cree que habita Sabi, el dios de la lluvia. Este telar que porto del lado izquierdo es un posahuanco de gala. El que cargo a mi mano derecha es un posahuanco de novia. Con este es con el que se casan las mujeres indígenas. Y el que porto actualmente es de viuda, es de luto. Lo portan las mujeres viudas aquí en la comunidad. Este posahuanco es elaborado en telar de cintura. Para hacer un posahuanco se utilizan 3 madejas de hilo de caracol. Para poder pintar una madeja de caracol se utilizan aproximadamente 300 caracoles. Ese molusco está un poco en peligro de extinción y es por eso que cada vez este tipo de telares es más costoso. ¿Cómo definirías la cultura mixteca? Es mística, es muy bonita. Muchas costumbres tan arraigadas propias de nuestro pueblo, de nuestra gente. Algunas personas hemos olvidado nuestros orígenes. Se ha perdido a lo largo del camino de la vida el origen de ser o no ser. Perdimos la identidad. Es un ciclo que se rompió y que es muy difícil volver a juntar las piezas para volver a autonombrarnos mixtecos. Entonces, ser mixteco, vivir en un pueblo mixteco es impresionante, es mítico. No tendría una palabra en específico para decir que también se siente ser parte de algo como esto. Es un orgullo porque amo mi país, mi estado, mi pueblo. Haber nacido aquí realmente es un honor muy grande. Si volvería a nacer, pues yo pediría volver a nacer aquí, en mi comunidad. Que nunca se avergüencen de dónde vienen, que siempre muestren con orgullo su esencia, sus raíces. Tampoco dejen que su cultura muera. Nunca dejen de soñar, de vivir, de disfrutar lo que les apasiona. En mi caso, me apasiona la danza, me apasiona el arte. Entonces es algo con lo que voy a morir y voy a transmitir a mis futuras generaciones, a mis sobrinos, todo. Gracias. A esto vine a México, a documentar lo mejor posible las culturas nativas para que se conozcan, para que se valoren y para que vivan mucho, mucho, mucho tiempo más.